Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor por otro domingo, porque Él nos trajo, amén, en esta mañana. Habíamos visto la semana pasada la enseñanza sobre el Cordero de Dios, el sacrificio expiatorio de Cristo, su muerte que nos sustituyó a nosotros, su muerte en la cruz, que nosotros merecíamos la muerte por la condenación del pecado y el Señor se llevó esa carga. Habíamos visto lo que era la propiciación, la redención, lo que implica el perdón de nuestros pecados. Y el nuevo pacto, habíamos hablado también, que se basa en la gracia de Dios. La salvación es gratuita para todo aquel que acepta al Señor Jesús como su Salvador y Señor. Habíamos visto que Él es el pan de vida, y por eso el Señor Jesús también enseñó a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros tenemos que estar en comunión con Él cada día. Habíamos visto que su carne fue rasgada y su sangre derramada, lo que nos dio acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Esa sangre derramada es representada por el vino y el pan representa el cuerpo de Cristo. Por eso cuando su madre en las bodas de Caná, en el Evangelio según Juan, capítulo 2, la madre de Jesús le dice: se quedaron sin vino. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Precisamente porque Él había venido para morir, y ese vino es lo que iba a representar la sangre de Cristo. Así que el día de hoy, continuando esa enseñanza que del nuevo pacto, vamos a hablar sobre la institución de la cena del Señor. Por ahí se pregunte por qué esto antes que hablar otras cosas de la iglesia. Y precisamente el Señor Jesús estableció la institución de la cena del Señor antes de que exista la iglesia. Habíamos leído en Éxodo el Cordero de Pascuas. Habíamos visto también que la levadura representaba el pecado. Cristo es nuestra Pascua, entonces nosotros tenemos que comer del cuerpo de Él. No es canibalismo esto, que en esa época decían que enseña que quiere que comamos su carne. Por eso hoy vamos a ver sobre el simbolismo del pan y la copa. Dios estableció el nuevo pacto revelándolo a sus profetas. Habíamos visto en Jeremías capítulo 31 que el Señor establecía el nuevo pacto. Hoy los invito a que busque en el Evangelio según Lucas capítulo 22. Vamos a ver allí la institución de la cena del Señor, lo que se conoce como la última cena. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Cuando era la hora, se sentó Jesús a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús estaba anunciando esa noche que para esa Pascua había nacido. Al día siguiente Él iba a ser crucificado, y Jesús sabía, porque Jesús conoce todas las cosas. Los discípulos no comprendían esto y se les reveló más adelante, cuando el Señor resucitó. En el versículo 19 y 20 vamos a ver que el Señor establece este nuevo pacto: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Habíamos dicho que Jesús es el pan de vida. En este pasaje en Lucas vemos como Jesús dice claramente que su cuerpo es dado, que es entregado. Él tenía el control total, Él entregó su vida, porque Él decidió morir por nosotros, por amor. Toda la ira de Dios cayó sobre Él y no sobre nosotros. Esto lo entendieron así los apóstoles también. Por eso Pablo fue escribiendo, por ejemplo en Efesios capítulo 5 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Gálatas también dice: ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Tito capítulo 2 también dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y en Primera de Timoteo también capítulo 2 dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Sabemos que el profeta Isaías también habló sobre el siervo sufriente, que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Muchos interpretan en este pasaje
que Jesús no tenía un atractivo físico para que no sea deseado. Y si bien es posible, el profeta está hablando sobre que su parecer fue desfigurado, está hablando sobre el castigo que sufrió sobre su cuerpo. Por eso dicen también que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo que Cristo sufrió en su cuerpo fue lo que permitió el derramamiento de su sangre en la cruz. Su sangre no se derramó solamente por haber sido clavado en la cruz, sino por el azote que había recibido en su cuerpo. Esa sangre que brotó fue por ese castigo que había sufrido. Entonces, hoy vemos qué es la Santa Cena y qué es lo que significa. La Santa Cena es el recordatorio de la muerte de Cristo. Es el recordatorio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es mantener activa en nuestra memoria lo que Él hizo por nosotros. Por eso dijo, haced esto en memoria de mí. El creyente que participa de la Cena del Señor participa simbólicamente del cuerpo de Cristo y de su sangre. Él no estableció una fiesta para recordar su nacimiento, sino esta ordenanza para conmemorar su muerte, porque esta es la razón por la cual se hizo carne. El motivo es que recordemos que su sacrificio nos da libertad de la esclavitud del pecado. En las Escrituras también puede encontrar que otras maneras en las que se menciona la Cena del Señor es el partimiento del pan, así se lo menciona en Hechos capítulo 2, y en 1 Corintios capítulo 10 le llama la mesa del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y en Colosenses, Pablo también escribe que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar el Evangelio sin mencionar la muerte de Cristo es anunciarlo de manera incompleta. El Evangelio completo es anunciar la divinidad de Cristo, su encarnación, su humanidad, su sacrificio, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Vemos también que el apóstol Pablo en ese versículo dice que la Cena del Señor anuncia la segunda venida de Cristo, porque dice hasta que Él venga. Esto significa que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Por eso también leímos en Lucas capítulo 22, versículo 16, que el Señor mismo dijo que Él va a participar nuevamente en el reino de Dios. Esto significa la comunión con el Señor y la comunión los unos con los otros. Ahora vamos a ir a un interrogante. Lo que tenemos que recordar también es que estamos leyendo una carta, y una carta se lee de principio a fin. Cuando uno recibe una carta no lee hoy un párrafo, mañana otro, pasado otro. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, de manera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces acá nos planteamos la pregunta de quiénes pueden o deben participar de la Cena del Señor. Nadie puede ser salvo solo por participar de la Cena del Señor. Judas estuvo con el Señor y aún así lo traicionó. Jesús lo llamó el hijo de perdición. Es decir, Judas se perdió. Su alma no había sido salva. Cristo vino a morir por nosotros, no a establecer un pacto simbólico con alimentos. El que entiende que es un simple pacto simbólico con alimentos, entonces está viviendo una religión. Además, ¿qué sentido tendría compartir el pan y de la copa si no nos nutrimos espiritualmente de la palabra del Señor? Y Cristo es la palabra, como habíamos visto. Él es el verbo de Dios, que se hizo carne. Él es la palabra que nos alimenta, Él es el pan de vida. La Cena del Señor no es un sacramento, sino una ordenanza. Si no llevamos una vida de devoción a Dios y en lucha constante por apartarnos del pecado, y solamente compartimos la Cena del Señor, convertimos el Evangelio en una religión en donde el hombre trata de acercarse a Dios agradándole, sin entender que Dios ya se acercó al hombre, enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados, por el sacrificio que realizó. Judas estuvo esa noche, lo traicionó y luego se suicidó.
Pero el ladrón que estaba clavado en la cruz al lado de Cristo no participó de la cena y aún así el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué Pablo llama indignamente? Entendemos que nuestra condición de pecadores nos hace indignos delante del Señor, pero Él nos perdonó nuestros pecados. Ningún hombre se puede considerar santo para acercarse al Dios Altísimo y 3 veces santo. Pero lo que Pablo está diciendo, está hablando sobre el cuerpo de Cristo y entendemos que es el recordatorio de su muerte, porque participar indignamente significa desconocer el motivo o ser indiferentes. Por eso Pablo escribe en el versículo 18: pruébese cada uno a sí mismo. Aquel que está en falta con Dios o con algún hermano se debe poner a cuentas y luego debe participar, porque la cena del Señor es el símbolo de comunión entre el Señor y su iglesia y entre hermanos, y se debe cumplir primero en el corazón. En el versículo 29 Pablo usa nuevamente la palabra indignamente y lo compara con la expresión sin discernir el cuerpo del Señor. La expresión discernir significa examinar, es decir, cada uno se debe examinar a sí mismo, y también implica entender y comprender. Aquel que no comprende lo que simboliza la cena del Señor, que no tiene conocimiento del sacrificio de Cristo, no debería participar. Por eso, hablar sobre esto es incentivarnos a comprender qué es lo que estamos haciendo como iglesia. Cuando participamos de la cena del Señor, seguimos en comunión con Él y estamos en comunión los unos con los otros, entre hermanos, pero sin faltas. Y si alguno tiene alguna falta, nos debemos poner a cuenta. En esa misma noche que el Señor instituyó la cena, les había lavado los pies a los discípulos, y Pedro les dijo que no lo hiciera, y el Señor le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Por eso, muchas veces quizá uno dice: pero yo participé más de una vez sin entender lo que estaba haciendo, y por eso es un incentivo para comprender lo que venimos haciendo como iglesia. Esto no significa que el que no comprende se le prohíbe participar, sino que Pablo escribe que el que participa sin discernir come y bebe juicio para sí mismo. Los que no son conscientes y no comprenden el sacrificio del Señor no deberían participar. Y esto incluye precisamente a los que no tienen conocimiento de sus pecados y por lo tanto tampoco han tenido ocasión para el arrepentimiento. El apóstol Pablo también, entre los versículos 30 y 32, dice que algunos habían enfermado precisamente por participar indignamente y otros ya habían muerto. Y también en los versículos 33 y 34 se menciona indirectamente la glotonería, porque hacían banquetes y unos tenían más alimentos que otros, y entonces no había comunión porque excluían a aquellos que no tenían. Por eso dice: el que tiene hambre coma en su casa. Esto no significa que debamos ser perfectos antes de participar de la cena del Señor, porque nunca vamos a ser perfectos. Pero sí buscar la perfección, porque el Señor dijo en Mateo 5:48: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, participar indignamente es tomar con indiferencia el verdadero significado de la cena, que es el sacrificio del Señor, y olvidar ese precio tan grande que Él pagó por nuestros pecados para darnos salvación. También puede significar que sea una ceremonia que se volvió un ritual muerto o rutinario, y por eso el apóstol, por parte del Señor, nos dice: examinaos a vosotros mismos. Si alguno tiene faltas uno con otro, se debe poner a cuentas con el hermano, también con Dios, antes de participar. El Señor Jesús estableció la cena para sus discípulos, es decir, para su iglesia, no para los incrédulos. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que los que habían recibido el Evangelio, cuando escucharon la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. En el versículo anterior dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron como 3.000 personas. Es decir, toda persona que se arrepintió de sus pecados y ha sido bautizada, entonces forma parte del cuerpo de Cristo, y de esa manera cumplir la ordenanza del Señor. La cena del Señor es entonces la comunión entre los hermanos y la comunión de la iglesia con el Señor Jesús. En las Escrituras, como habíamos visto los otros días, se utiliza la figura del matrimonio, en donde dice que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. El Señor va a venir a buscar a su iglesia, y el apóstol Pablo también escribió en Efesios capítulo 5: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es el esposo de la Iglesia y esta unidad es lo que se profetiza en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver que la unidad de la Iglesia con el Señor se va a completar al celebrarse las bodas del Cordero en el cielo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Las bodas del Cordero describen la unión completa y definitiva con el Señor Jesús. Allí va a haber una relación íntima entre Cristo y sus redimidos que jamás fue experimentada en esta vida. Esa unidad va a ser una relación que jamás se va a poder romper. Ya no va a haber peligro alguno, ya no va a haber tentaciones, ya no va a haber pecado. Y va a ser una relación inseparable. En el versículo 8 vemos que dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El atuendo de la esposa, es decir, de la Iglesia, va a ser de un blanco resplandeciente, lo que representa su pureza. Nuestras vestiduras son limpias por la sangre del Cordero, por la sangre derramada de Jesús. Eso es lo que dice también en Efesios, que Cristo va a venir a buscar a su Iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque Él mismo la lavó con su sangre. También vemos que dice que son las acciones justas de los santos, y esto representa el resultado del esfuerzo humano por trabajar para Cristo en un mundo lleno de pecado. Al apóstol Juan se le revela que el atuendo de la esposa se le ha concedido. Ese es el resultado de la gracia de Dios obrando en la Iglesia. En aquel día el Señor participará nuevamente como Él lo estableció, cuando dijo: no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La cena del Señor es la preparación de la celebración de las bodas del Cordero, cuando se cumpla esa unidad definitiva con nuestro Señor Jesús. Y para finalizar, les quiero compartir un último pasaje en Mateo capítulo 26, versículo 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. No sé si alguna vez se preguntó qué himno cantó Jesús en la última noche. Las Escrituras no indican explícitamente qué es lo que se cantó, pero Mateo escribe el Evangelio para los judíos, y según la tradición judía, en la cena de Pascua se concluye los salmos desde el capítulo 113 al 118. En esos vamos a encontrar versículos que dicen: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y sabiendo que el Señor Jesús viene a buscar a su Iglesia, vamos a finalizar recordando esa promesa. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye, diga: ven. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dios lo bendiga, hermanos.